Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Carmen Torres, soy técnico de laboratorio de anatomía patológica, actualmente técnico de microbiología en Eurofins Megalab. Y hoy os voy a hablar un poquito sobre la tuberculosis y sus principales métodos diagnósticos. En primer lugar, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad históricamente llamada peste blanca o tisis, que consiste en una infección bacteriana contagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos como la columna, huesos, ganglios, sistema urinario, sistema nervioso, piel. Bueno, la tuberculosis es causada principalmente por micobacterias. Normalmente la más conocida es la Mycobacterium tuberculosis, aunque puede ser otras bacterias o micobacterias atípicas. Se caracterizan por ser gruesas y cerosas y resistentes a antibióticos. La Mycobacterium tuberculosis, también llamada bacilo de Koch, es una bacteria aerobia estricta e intracelular patógena. La descubrió Robert Koch en 1882, que de ahí debe su nombre. Es un bacilo hacia alcohol resistente y no toda persona infectada desarrolla la enfermedad. Como datos curiosos, sigue siendo la causa más frecuente de muerte en el mundo entre personas de 15 a 50 años. Hay aproximadamente unos 3 millones de muertes anuales y cada año aparecen unos 8 millones de nuevos casos. La mayoría de los casos es en países en vía de desarrollo y con la epidemia del SIDA esto ha aumentado. España es uno de los países occidentales con la incidencia más elevada. Podemos distinguir dos tipos, tuberculosis latente y tuberculosis activa. La tuberculosis latente es la mayoría de los casos y es en huéspedes inmunodeprimidos que la tuberculosis está contenida en ellos, pero no crece en él. Por tanto, ni la persona es contagiosa ni tiene síntomas. Pueden pasar años hasta que la bacteria salga del estado latente y se reactive y cause una enfermedad. Luego tenemos la tuberculosis activa, que es el menor porcentaje de los casos, que es que si la inmunidad del individuo se ve comprometida por SIDA u otra enfermedad, ocurre que la bacteria se reactiva y causa la enfermedad. Puede afectar a los pulmones, pero como ya hemos visto, también a otros órganos. En este caso, la persona ya tiene síntomas y es contagiosa. En cuanto a los síntomas, la mayoría de las personas pueden tener un cuadro asintomático o síntomas de una infección respiratoria normal. Este cuadro se denomina primoinfección o tuberculosis primaria. En el comienzo de la enfermedad, los síntomas son comunes: fiebre, cansancio, falta de apetito y pérdida de peso. Como ya hemos visto, en el 25% de los casos, la infección puede trasladarse a otros órganos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y en niños. Incluso si la infección se pasara al sistema nervioso central, puede causar una meningitis. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos varios. Vamos a hablar de los principales. Ya sabemos que la tuberculosis puede ser en el tracto respiratorio, pulmonar o extrapulmonar. Y para ello tenemos diferentes métodos. En primer lugar, la autofluorescencia, que gracias a la Universidad Autónoma de Madrid se descubrió que las micobacterias también emiten fluorescencia, por lo tanto se podrían ver en un microscopio de fluorescencia. Además, la fluorescencia que emiten es permanente, no disminuye con el paso del tiempo y es de un color azul celeste intenso y brillante. Por otro lado tenemos la radiografía de tórax, que es fundamental, y las lesiones características en las radiografías son apicales y forman cavidades, como las que podemos ver en la imagen. Luego tendríamos la baciloscopía de esputo, que es la que podemos observar en la imagen, que se vería de ese tono azulado, y es con la tinción de Thiel-Nielsen. Normalmente se utiliza una prueba de 3 esputos de 3 días seguidos y se realiza la tinción de los 3 días. Tiene un costo muy bajo y una técnica que permite identificar un alto porcentaje de los casos pulmonares activos. Las micobacterias tienen una estructura de pared diferente que las que se pueden teñir por Gram, ya que tienen muchos lípidos, por lo tanto se las denomina ácido alcohol resistentes y por eso se tiene que utilizar la tinción específica de Thiel-Nielsen. Normalmente la baciloscopía viene acompañada del cultivo. El cultivo lo podemos dividir, digamos, de dos maneras, o lo podemos hacer de dos maneras. En primer lugar, tenemos el medio de Lowestein Janssen, que es este que podemos apreciar en la imagen, de un color verdoso, que está formado por huevo, verde de malaquita, glicerol y asparaginas. Crece muy lento a 37 grados en una atmósfera de dióxido de carbono y da colonias con aspecto de migas de pan. Aquí tenemos en estas fotos, que las he hecho en el laboratorio, el medio del Western Janssen, cómo se cultiva con esa ligera inclinación para que crezca a lo largo de todo el tubo, ya que es un medio sólido, y a la derecha podemos ver el crecimiento, que esa formación de migas de pan,
que causa la tuberculosis, aunque en este caso específicamente del tubo es una micobacteria típica. En cuanto al cultivo, aparte del medio del Weston Janssen, tenemos otro medio de cultivo que se realiza, digamos, en una máquina o en un aparato de laboratorio que consta de varias fases. Este aparato introducimos, digamos, unos botes y por densidad detecta si ha crecido o no la tuberculosis en unos 15 y 40 días. Vamos a poner de ejemplo un esputo para entender mejor el proceso. En primer lugar, tenemos un esputo, ¿no? Lo pasamos a un tubo Falcon y le añadimos un reactivo que actúa como mucolítico. Suele ser el ácido acetilsalicílico. Esto lo tenemos que agitar durante 17 minutos y lo que va a hacer descomponer un poco la muestra y dejar libre todo lo que tenga bacterias o micobacterias. Añadimos un tampón o buffer después de esos 17 minutos para parar la reacción y lo centrifugamos. A la par que hacemos todo este proceso, tenemos los botes, que son los que introducimos en la máquina, a los que añadimos un poquito de antibiótico, para así evitar que crezcan bacterias. Solamente van a crecer micobacterias, que es la tuberculosis, que es lo que nos interesa, y así no hay falsos positivos. Una vez acaba la centrífuga, retiramos el sobrenadante y con el pellet cogemos un poco y lo añadimos en esos botes que vamos a introducir. De ese mismo pellet podemos sembrar el tubo de Weston Janssen y también poner unas gotas para la tinción de Thiel-Nielsen que hemos estudiado anteriormente. Agitamos los frascos y incubamos. Aquí en esta imagen es una imagen del laboratorio de cómo realizamos en nuestro laboratorio este mismo proceso y lo que hacemos es mezclarlo todo en uno. Tenemos por un lado los medios del Weston Janssen a la izquierda, en el medio esos tubos Falcon en los que en este caso como ejemplo hemos puesto el esputo y lo meteríamos allí, a la derecha los botes que se meten digamos en esta máquina que detecta por densidad el crecimiento y más adelante tenemos los portas para la tinción de Thiel-Nielsen. Lo hacemos todo junto, como ya os he dicho. Primero lo pasamos a los botes de la incubación del aparato, después unas gotas en el porta para la tinción y finalmente en los medios del Weston Janssen. Y luego cada cosa se mete o bien en su aparato o bien a incubar, como los medios del Weston Janssen, o bien a secar para la tinción de Thiel-Nielsen. Otro tipo de método diagnóstico que tenemos es la prueba de la tuberculina, que se conoce también como test de Mantoux, que consiste en una inyección que se hace en el antebrazo, digamos en esta parte de aquí. Se utiliza un reactivo que se llama derivado proteico purificado y consiste en inyectar 0,1 mililitros que se dejan de una manera muy superficial y se crece una pápula, se redondea y luego se mira el halo a las 48-72 horas y si ha crecido de una manera considerable se considera positivo. En cuanto a diagnóstico, método de resumen, digamos que hay métodos modernos como los de diagnóstico molecular que se ha desarrollado, pero sin embargo la baciloscopía y con la tinción de Thiel-Nielsen y el cultivo de Weston Janssen siguen siendo los más utilizados, ya que tienen un bajo coste y se diagnostica muy rápidamente. El cultivo se usa cuando hay poca carga bacteriana ya que tiene mucha sensibilidad. Tanto la tinción de Thiel-Nielsen como el cultivo, perdón, se pueden usar para monitorizar el tratamiento. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis, suele ser un régimen combinado de 2 antibióticos, la isoniazida y la rifampicina, durante 6 meses. Y los 2 primeros meses añadiríamos también la piracinamida. Este tratamiento de estos 3 antibióticos se conoce como HRZ8 y en los pacientes que tienen VIH hay que cambiar estos antibióticos porque interactúan con el tratamiento del VIH. Entonces, lo que se administraría sería rifabutina y se quitaría la rifampicina. Los 2 primeros meses de tratamiento se denominan fase de inducción y los últimos 4 fase de continuación. La fase de inducción es para reducir rápidamente la gran población de microorganismos y también la posibilidad de tener una resistencia. La primera etapa, una vez ya se ha pasado, sigue la fase de continuación o consolidación, en la que los fármacos ya actúan directamente contra los organismos que, digamos, han resistido o han persistido, particularmente aquellos que crecen lentamente y son más difíciles de eliminar. Y hasta aquí todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Espero que os haya parecido interesante y os haya gustado. Y como ya habéis podido ver, he elegido este tema porque es uno de los retos que afronto a diario, el diagnóstico de la tuberculosis, y a mí personalmente me encanta. Muchísimas gracias. Hasta luego.